¿Te has preguntado por qué tu psicólogo enfatiza en hablar sobre tu infancia o incluso piensas que no es necesario hablar sobre los primeros años de vida? Pues quédate porque este episodio es para ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está... Mónica Cano. Y te agradecemos un montón por estar en este nuevo episodio de Conversando con el Elefante. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que justamente el día de ayer pasamos, que fue el 30 de abril, que es el Día del Niño, Día del y que Niño. muchas veces no tenemos tanto a consideración el impacto que tiene la infancia en nuestra vida. E incluso tenemos muchas veces consultantes o personas que dicen, yo no recuerdo mi infancia o yo no quiero hablar de mi infancia. Y es como, ocupan este tipo de expresiones como de lo pasado pasado o el famoso Hakuna Matata de, ay, ya, ni siquiera le prestas Ujú. atención a lo pasado y que realmente incluso cuando llegan a sesiones es yo no quiero hablar sobre este tipo de temas porque no le veo la necesidad y no le veo la importancia. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de por qué valdría la pena hablar sobre estos temas. Exactamente, para nosotros cada vez que nos hacen este tipo de comentarios, híjole, esto ya es una banderita roja para nosotros de aquí hay algo que revisar justamente. Exacto. Vamos a ser muy honestos, tampoco es como que vamos a tener que profundizar y, ay, cuéntame de aquella vez, no. Sí tenemos que profundizar de una forma relativamente general Ujú. en todos los aspectos, pero sí para entender de dónde vienen ciertos comportamientos. ¿Y esto por qué? Porque es ahí donde vamos justo con el primer punto, que es la parte del aprendizaje. Tenemos que comprender que en estas primeras etapas de vida el cerebro se está desarrollando y aquí van a jugar varios papeles importantes. Nuestro comportamiento, ¿cómo se define? A través de nuestros Ujú. aprendizajes. Y este proceso de aprendizaje, justamente, los diferentes eventos van dejando huellas en nosotros. ¿Cómo funciona? Un poquito de ciencia aquí sí, a nivel cerebral. Ujú. Pues vamos a tener este conjunto de neuronas. Las neuronas ahora sí que eso es, básicamente, estos son el componente del aprendizaje y es lo que va a hacer conexiones cerebrales. Entonces, cada vez que nosotros vivamos algo importante, se genera una conexión cerebral. Entonces, ahora imagínate el tipo de conexión cerebral si esto es algo traumático, Claro. algo que te define. Entonces estamos hablando de una conexión cerebral súper fuerte que se va a activar ante cada situación que se le parezca. Para un ejemplo más sencillo es como yo por aprendizaje ya aprendí que si voy a tal lado me subo a periférico y siempre me bajo en esta salida. Ujú. Pero ese día yo digo, no, me voy a ir por otro lado y pum, me voy a la salida de siempre. ¿Por qué? Porque se activó el mecanismo cerebral del aprendizaje de este es el camino para llegar. Sí, hay algo que se le llama memoria procedimental y que es justamente como que ya aprendes de ciertos procesos y los continúas, justamente. Exactamente. Entonces, imagínate cómo se activa esto en eventos traumáticos. Claro. Y es ahí donde también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Papá, mamá, ¿por qué su hijo no le entiende? Señor, señora, la respuesta de siempre. El cerebro de su hijo no tiene la capacidad porque el cerebro no está completamente desarrollado. Y Ujú. este termina de desarrollarse hasta los 25 años. ¿Y qué es exactamente lo que se termina de desarrollar a los 25 años? La corteza prefrontal está de aquí, Ujú. que eso es lo que nos da la famosísima madurez. Ujú. ¿Por qué? Porque esta corteza prefrontal es lo que me permite procesar aquella información y la toma de decisiones. Sí, trabaja funciones ejecutivas, como como la planeación, como por ejemplo, cuando tú vas a aventar una pelota, ese cálculo de hacia dónde la vas a aventar y demás tiene un montón que ver, de hecho, la corteza prefrontal porque hace todos esos cálculos y también filtra incluso en ocasiones nuestra conducta. De hecho, es como una especie Sí, freno de de mano. freno de mano ante los impulsos. Dato curioso, ¿por qué se siente tan rico tomar entonces? ¿Por qué me siento más liberado? Porque lo primero que se apaga con el alcohol es la corteza prefrontal. Por eso ese boom de, ay, ahora sí tengo ganas, vamos a cantar, vamos a Exactamente. eso, es porque se apaga esto. Y también porque justamente los niños y los adolescentes son tan impulsivos Eh, porque hay menos madurez en la corteza prefrontal. Entonces exactamente. justamente es literal lo que les permite a los niños explorar mucho más y comprender menos las consecuencias que existen a su alrededor. Y sobre todo viene también una parte bien importante. Ahí vas. Es necesario dentro de lo que es el cerebro que todavía no esté completamente desarrollada porque justamente lo que pasa es que incluso se empiezan a incrustar desde el pensamiento, inclusive miedos. Entonces, eso es algo que pasa muchísimo en adolescentes y en niños que, por ejemplo, les han inculcado tanto miedo. Piensa en esto, piensa en lo difícil, piensa en lo que podría ocurrir y es
inclusive forzar un poquito más esta corteza prefrontal y que ni siquiera está bien establecida. Entonces hay un Exacto. montón de dificultades que se pueden ir generando cuando no llevamos con una buena guía incluso a los niños o cuando, por ejemplo, les permitimos o les pedimos más bien ser como adultitos. Entonces, eso también es algo que ocurre. No les estamos permitiendo que exista la suficiente carga emocional sobre Exacto. las cosas que están viviendo. Y es el siguiente punto. La emoción como un factor necesario para la memoria. La Justo. emoción y la memoria están extremadamente en conjunción porque al final del día necesitamos que la memoria requiera de un proceso emocional porque la emoción es la manera en la que interpretamos el mundo, con miedo, con enojo, con tristeza, con lo que tú me digas. Felicidad. Felicidad. Entonces, a mayor carga emocional, más va a quedar en mi cabeza dicho recuerdo. Justo. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso ahí es donde de repente estamos con diferentes cosas y llega un olor, el olor de casa de la abuela y estoy Ujú. de la nada y por eso de repente es como, ¡ah! Huele como Sí. casa de la abuela y mi mente se transporta. Ujú. Este tipo de memoria, de hecho, bueno, la olfativa Ujú. es ahí sí de las más fuertes, la que más recordamos y la más desarrollada de todas. Exacto. Pero entonces, ojo, esto me trae bonitos recuerdos pensando bonito, Ujú. esto me trae bonitos recuerdos, pero ¿qué pasa si me llega un olor o estoy en el mismo lugar donde ocurrió algo traumático? Exacto. Y es ahí donde se activa justamente la emoción y no se activa la corteza prefrontal y nos transporta y parece que estamos ahí. Ojo, y esta es la explicación de por qué es tan importante, bueno, a grandes rasgos, porque es tan importante profundizar en eso. Claro, Porque si yo entiendo que hay eventos que te marcaron, voy a entender por qué a lo mejor ahorita estás actuando de cierta forma. claro. Y es ahí donde justamente por eso es tan importante el tema de la memoria y los Sí. recuerdos y los hechos que ocurrieron. Algo que me pasa mucho dentro de la consulta es, no, pero es que no, me da miedo y no sé por qué. Ah, no pasa nada, vamos a indagar. Pero yo no quería hablar de mi infancia, tantito, dame chance tantito. Ujú. Y algo sale. Y sobre todo, un punto bien importante, recuerda que tu cerebro no está intentando evitar el recuerdo, está intentando evitar el dolor que provoca el recuerdo. Y sobre todo, muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es que estamos fomentando la evitación. Cuando nuestro cerebro constantemente dice, no, no quiero tocar eso, entonces se siente seguro. Y por Exacto. esa misma razón seguimos sin contactar con esas situaciones de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, porque justamente se vuelve mucho más seguro no hacerlo, porque justamente no estoy siendo lastimado y es algo que tenemos que entender como tal. Ya lo decía Epicteto en el Equidiones, los trastornos no vienen por las circunstancias, vienen por los pensamientos asociados a las circunstancias. Eso significa justamente que nosotros, dependiendo de las asociaciones y los patrones conductuales que hagamos, eso es lo que va a provocar los trastornos. Entonces, yo como terapeuta tengo que comprender esos patrones. Y si no podemos hablar de la infancia, ¿cómo voy a comprender también esos patrones? Ojo, esto no significa vamos a hablar de todos los hechos Todo, no, traumáticos de tu vida y de toda tu no. infancia, no, sino hablar sobre algunos elementos importantes de cómo te vinculas con los eventos traumáticos o las situaciones en tu vida o incluso con los familiares, porque ahí es donde viene otro elemento, la teoría del apego. Este La tema teoría del como apego encanta en redes sociales. justamente tiene que ver y justo. En redes sociales tienes un montón de gente que habla de, es que tú tienes apego ansioso y el otro tiene apego evitativo y entonces por eso están siendo un problema. Y lo único que están haciendo es justificar por qué las personas que tienen, por ejemplo, el apego ansioso, entonces son víctimas casi casi de la situación. No. A ver, tienes un estilo de apego que tampoco es tan seguro y que tampoco es tan sano y que entonces tenemos que modificar. Entre la teoría de los estilos de apego que tiene que ver con John Bowlby, justamente lo que nosotros tenemos que identificar es cuál es la forma en la que yo me vinculé con el mundo, porque eso es la primera parte, el vínculo. El vínculo es lo que existe entre dos componentes, entre dos elementos. Ujú. El vínculo puede ser con un lugar, con una situación, con Con una una persona, persona. exactamente, y el apego va a ser la disposición, tanto emocional como física, que puede existir en dicho vínculo. Entonces, la teoría del apego habla de cómo nuestra madre, nuestro padre, El entorno. el entorno ha estado disponible para nosotros. Exacto. Entonces, en un apego seguro,
ha sido mucho más cómodo, mucho más firme, mucho más equilibrado, inclusive diría la disposición. En un apego ansioso lo ha sido menos. A En un veces sí, apego a veces a no. veces sí, a veces no. En un apego evitativo incluso ha estado cada vez menos y eso ha fomentado incluso la independencia y estar como por uno mismo, por propia cuenta. Y en el desorganizado tiene que ver con la sensación de amenaza, tiene que ver con, yo no sé si el hecho de que esté mi papá o mi mamá aquí es bueno. Exacto. Y eso pasa justamente cuando tenemos, por ejemplo, padres que han llegado al tema del alcohol o de las drogas o que hay un tema de, no sé, de violencia familiar y demás. Eso provoca también apegos desorganizados porque sí, mi figura protectora, que es mi papá, mi mamá, pues resulta ser que no es tan protectora y que tal vez es amenazante. Entonces me desorganiza en la manera en la que me apego a las personas. Ahora, aquí viene una frase, perdón, nada más. Ujú. Recuerda un punto bien importante y es la forma en la que yo me voy a relacionar con el mundo depende muchísimo de mis padres, depende de mi entorno en la infancia. Entonces, es bien complejo, porque justamente decir no quiero hablar de mi infancia es no quiero hablar de cómo me vinculo y de cómo interactúo con el entorno. Justo. Porque justamente desde dónde más vamos a aprender a vincularnos con el mundo, si no es a través de nuestros padres en la infancia. Exactamente. Y es ahí donde, por eso, tenemos que preguntar. Yo entiendo que esto es desagradable, diste en un clavo, sobre todo si tuviste una infancia desagradable. Ujú, Estamos ujú. evitando contactar con eso. Lo puedo Sí, entender y puedo empatizar con eso claro. perfectamente, la verdad es que sí. Pero entonces es ahí donde vamos a tener todas estas consecuencias y todo este tipo de situaciones que nuestra chamba es revisar cómo se están manifestando en el día a día. Porque entonces, si yo estaba ansiosa de que no sabía si mis papás iban a estar disponibles o no, pues ya mejor me quedo porque si se va me pongo mal. Claro. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar con la pareja? Y entonces que me digan, no, es que pues no es importante, aguántame tantito. Ujú, De hecho, aquí justamente, no sé tú, pero cuando empiezo a armar el genograma, que, ujú, ok, va, pero te vine a hablar de la escuela, va, datos de familia, con quién vives, con quién esto, con quién aquello, armamos nuestro genograma bien bonito y todo, pero ojo, es por esto. ujú, Ahí sí, para nosotros poder entender, incluso muchas de las veces, y ya luego hasta la pregunta les resulta incómoda a algunos ujú, pacientes, nunca pido detalles, pero sí es como de a qué se dedica tu papá, a qué se dedica tu mamá. ujú. ¿Y eso como para qué o qué? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Es como Claro, de, es que mi papá es militar. Ah, caray. Ya estamos hablando teóricamente, y yo tengo que corroborar eso, de un ujú, entorno rígido, de claro. probablemente muchas mudanzas, de un papá a lo mejor medio ausente, De es, mucho y castigo de también. mucho castigo también. Entonces, esto se los comento para que entiendan por qué para nosotros es tan relevante esta información. Claro, totalmente, porque al final del día justamente lo que va a provocar es yo aprender a acercarme Ujú. incluso a las personas a mi alrededor o aprender a alejarme de lo que es desagradable. Y ojo, es que esa es una máxima biológica. A ver, eso no hay para dónde hacerse. Hay muchos estudios que nos hablan de esto. Las personas o se acercan a lo agradable o se alejan de lo desagradable, punto. Y no somos solamente nosotros como seres humanos, sino los seres vivos. Piensa en cualquier animal que a lo mejor ha sido lastimado, que a lo mejor le pegan o lo que sea y se aleja. O, por ejemplo, están los estudios con organismos unicelulares, se les pone una gotita de agua y entonces se acercan a la gotita de agua, se les pone una gotita de corrosivo y se alejan de la gotita de corrosivo. Los seres humanos hacemos exactamente lo mismo, Exacto. nos vamos a alejar. ¿Cuál es el tema? Y también ahí es donde viene una cuestión bien interesante. Y es cuando la persona empieza a evitar este tipo de temas, significa hay algo ahí aversivo. Hay Ujú. algo ahí que no quiero tocar y de lo que no quiero hablar. Ahora, eso no significa que tu terapeuta, y ojo, eso es un punto bien importante, no significa que tu terapeuta te tiene que forzar Voy de a acuerdo. hablar de eso. Porque si yo como terapeuta forzo, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer exactamente lo mismo ¿Qué hago en que la vida? En mi entorno ¿qué normal. hizo tu entorno? Exacto. Justamente es forzarte y castigarte al intentar tocar la emoción o tocar la situación. Lo que yo tengo que hacer es, ok, sé que es difícil, sé que es complejo, tal vez necesitas herramientas para aprender a tocar estas situaciones o estos recuerdos o estas emociones. Vamos a trabajar en ello, pero que sepas que eventualmente tal vez vamos a tener que explorar sobre esta situación. Un Entonces, poco. eso es importante en este tipo de casos. Exacto. Y entonces ahí
ahí sí, ¿cómo funciona, por ejemplo, en el caso de la teoría cognitivo-conductual? Aquí es donde vamos a tener las creencias centrales. Esto va a ser la interpretación que yo hago de mi entorno. Entonces puedo crear creencias que pueden ser acertadas o pueden ser erróneas. Claro. ¿Por qué? Porque si yo vivía en un entorno muy castigador, pues entonces ahí es donde yo voy a crear esta creencia del mundo es peligroso. Sí. A grandes rasgos, ¿no? Muy resumido. Pero tienes un punto ahí en cuanto a las creencias. Recordemos un punto bien importante, y es que las creencias, cuando son totalitarias, cuando son como se establecen y es el mundo es de cierta manera, lo que yo creo es rigidez. Y ese es un Exacto. punto bien importante. La rigidez no crea adaptación. Ahí Y es lo está. que buscamos en la terapia. Y lo voy a dar con un ejemplo muy sencillo, no sé, los celulares. Ujú, No, es que yo no compro Samsung porque en 2012, ujú, 2013 explotaban las baterías, ¿vale? Pero es como de, güey, ¿cuántos años tiene eso? Y ujú, es ahí, ¿qué evidencia tienes? No, es que es peligroso. ujú, Y es como de, a ver, espérate, en aquel entonces fue peligroso, lo entiendo, pero ujú. ahorita, ¿qué evidencia tienes que te respalde todo eso? Y es ahí donde nosotros tenemos que modificar estas creencias, que es un parto en terapia, digámosle Sí, así, es un sí. dolor de cabeza y sobre todo cuando hablamos de la creencia central. Entonces tenemos que modificar estas creencias para que sean mucho más adaptativas al entorno. Sí. Lo doy con un ejemplo súper burdo, con un celular, pero quiero que traslades esto a la pareja, la típica, y Ujú, por ahí nos dejaron en los comentarios, ujú. todos los hombres son infieles, como de, uy, Esa es una creencia rígida exacto, y que justamente no permite relacionarte correctamente con el resto del mundo. Estamos hablando, piensa que son 50-50, 50 hombres, literal, 50 mujeres. Entonces, te está permitiendo no relacionarte correctamente con el 50% de la población. Está exacto. cañón. Es ahí por eso, imagínate, no te relacionas correctamente con el 50% de la población, quiero que pienses en las consecuencias. Y entonces ya es ahí donde yo en terapia, ¿y por qué crees eso? A lo Ujú, mejor alguno de tus papás fue infiel, tu ujú, papá fue infiel, es ahí donde ujú. yo voy a preguntar. Claro. Pero no, pero es que no es importante el tema de mi papá. Ah, ¿cómo que no? Sí, claro. O incluso tal vez sufriste bullying, viviste alguna situación difícil y eso justamente va a crear marcas. Eso es lo que hace la infancia. Genera marcas, crea marcas y se crean ahí los cimientos de la vida. Toda situación o toda estructura que necesite ser presentada ante el mundo necesita cimientos. Y los cimientos de la vida son la infancia. Los Exacto. cimientos de las personas son la infancia. Entonces, imagínate que los cimientos de tu casa, de tu edificio, que eres tú al día de hoy, ahora sí que adulto, estuvieron craqueados, no estuvieron bien hechos, fueron ahora sí que a veces era con Duroc y a veces era con cemento y a veces era con ladrillo y a veces era con tabique. Entonces es complejo en ese sentido porque justamente lo que nos dice el tema terapéutico también es cuando yo comprendo estas asociaciones y estos patrones conductuales, yo empiezo a recomponer los cimientos de la casa. Entonces, a veces visualizar los cimientos de la casa significa notar qué tan vulnerable es la casa, qué tan vulnerables son los cimientos y que pueden romperse. Y eso es cierto. Pero ojo, y eso es importante también desde un proceso terapéutico. Un buen terapeuta no te va a decir enemístate con tu infancia. No, No te va a decir, ah, sí, miéntale la madre ahora a tu mamá, a tu papá, peléate, son no. horribles personas y demás. No. Lo que va a hacer un terapeuta en dado caso va a ser empezar a equilibrar entre el cambio que puedes hacer al día de hoy con la aceptación de tu pasado. Yo tengo que aprender a aceptar mi pasado. Ahí es donde viene algo y me encanta que lo Ujú, menciones porque en consulta te aplican la típica frase, ¿no? Mono viejo no aprende maroma nueva, ¿no? ujú, Y es como de, a ver, para eso estás en terapia. ujú. Porque voy de acuerdo, porque esto me lo repiten mucho en la consulta. Es que llevo toda la vida haciendo esto. Bueno, pero es que esta es la chamba aquí en terapia. Claro. Modificar estos patrones aprendidos. Pero es que mi mamá y es que toda la vida y no sé qué. Voy de acuerdo, pero justamente es ahí donde ahorita que ya no estás en ese entorno, que ya identificaste que no hay un peligro, que ya Ujú, estás resignificando. Ojo, ahorita que mencionabas lo de los papás, que ya entendiste por qué tu mamá era como era desde su contexto, desde esta empatía. ujú. Ya viene el proceso de aceptación. Puedo entender por qué mi mamá es así, ya sin tomarlo personal. Esto normalmente
te rebaja mucho el coraje y todo el malestar que hay contra ello, ¿no? Eso por dar un ejemplo. Y entonces, por otra parte, es ahí donde viene la decisión propia. Ok, ya te diste cuenta, ya sabes que por ahí no es. Y ya estás explorando otra realidad. Te puedes empezar a adaptar para esta nueva realidad y es ahí donde viene justamente esta flexibilidad cognitiva, al menos desde mi área, para empezar a modificar todas estas creencias. Incluso hay ocasiones donde no estoy tocando estos temas porque estoy incluso protegiendo gente. Por ejemplo, mis padres. Es decir, También, literalmente decir, ok, voy a tocar y voy a explorar el tema de mis padres y de mi infancia, significa tocar y explorar los errores que cometieron. Y esto es también. complejo, porque Ujú. justamente a veces incluso yo empiezo a proteger a mis padres desde ahí, desde decir, sí se equivocaron, sí cometieron errores, sí no estuvo chido. Y eso va súper en contra de algunas máximas que nos han dicho como, o sea, los padres a los hijos. Y es mi casa, mis reglas. Y yo soy tu mamá y por eso te callas. Y yo soy tu padre y por eso te callas. Y entonces, ¿cómo voy a ir en contra de estas verbalizaciones y de estos supuestos que me han señalado en casa, donde los padres son la suma y máxima expresión de lo divino casi De lo casi y de perfecto. lo perfecto, y resulta ser que no? ¿Por qué crees que a tantos padres les cuesta que sus hijos vayan a terapia y que entonces empiecen a notar los errores de los hijos? Exacto. Porque es que Fui yo. veas mis errores y mis fallas. Sí. Desde el tipo desde la teoría del apego es cómo me estoy relacionando con el mundo y que veas mis fallas también me provoca ansiedad. Y es cómo incluso esto se refleja en los padres. ¿Por qué crees que yo siempre lo he dicho, o sea, yo sé perfectamente que en la historia de muchos padres yo soy el imbécil que está Ay, cambiando a sí. su hijo. Sí, sí, Justamente sí. porque estamos visualizando nuevas estrategias de poderse vincular con el mundo. Y entonces cuando tú cambias esta visión y cuando visualizas a padres que se pueden equivocar, el problema es ese. Como los padres también pueden llegar a tener estas mismas creencias que mencionas y unas creencias muy rígidas, si tú llegas con tu padre o tu madre y les dices, ah, sí, ¿te acuerdas de cuando me pegabas? ¿Te acuerdas de cuando me lastimabas? ¿Te acuerdas de cuando me gritabas? Yo nunca hice eso y yo nunca fui una mala madre y ni un mal padre y tú estás recordando mal las cosas. Incluso los padres en ese momento empiezan a defenderse. Entonces, Sí. por eso es difícil contactar con la infancia a veces, porque incluso puedo empezar ya sea a dejar de proteger a mis padres o al resto del mundo en mi infancia, o puedo incluso comenzar a vulnerarme con personas que también pueden ser invalidantes. Y ahí es desde donde, por ejemplo, en DBT Ujú. trabajamos con la teoría biosocial. La teoría biosocial nos menciona que hay un elemento biológico y un elemento social presente en la interacción del trauma. Esto significa, yo como persona tengo tal vez una vulnerabilidad biológica, tristeza, ansiedad, depresión, a lo mejor sí tengo algún tema ya de otro tipo de trastorno. Llego con mi entorno, le digo, mamá, papá, estoy triste, estoy enojado, estoy de esta manera, y mi entorno invalidante me dice, no sea putito, no chille, no Ya llore, no pienses en ya eso. no pienses en eso, y entonces eso es invalidante. Y eso es lo que refuerza la dinámica. Yo, como una persona con vulnerabilidad emocional, llego con mi entorno, muestro la vulnerabilidad emocional ante mi entorno, y mi entorno me invalida. Lo único que va a hacer, ¿qué va a hacer eso? Va a reforzar que yo me sienta peor. Y va a reforzar la creencia que yo tengo. Si yo Exacto. me desahogo, la gente es culera. Exactamente. Entonces me lo tengo que guardar. Desde ahí viene y por eso esta es la indagación que tenemos que hacer, digo, desde la perspectiva de BT, desde la perspectiva cognitivo-conductual, siempre lo digo, Sí, trabajamos lo mismo pero revuelto, por decirlo bonito, sí, con diferentes alcances. Pero bueno, es ahí donde justamente viene esta flexibilidad al cambio y algo que dijiste como papás, a ver, papá, mamá, si nos están escuchando, más allá de eso es bien interesante porque también algo que les decimos todo el tiempo, ya que luego en ocasiones nos terminan viendo como una amenaza, claro. es ahí sí, hay una frase que tiene el psicólogo que me encanta, ¿no? Porque al fin y al cabo todos buscamos el bienestar de nuestros hijos. Ujú. Eso es real y nunca hacemos, bueno, teóricamente, un papá nunca hace daño con la intencionalidad, sino más bien No, es por esto evitarle estos peligros al hijo. Sin claro. embargo, es ahí donde nosotros con toda esta madurez y con todo este tacto tenemos que reconocer
ok, a lo mejor esto pudiera ser un poquito errado, pero no, no necesariamente me hace a mí mala persona, porque luego es ahí donde llegan con esa culpa, simplemente es, hice lo mejor que pude con lo que creí, pero bueno, si ya me Claro. están señalando que esto no está ayudando, es ahí donde viene el cambio. La frase que luego Sí. me encanta, que porque luego nos toca trabajar con papás en este tipo de situaciones, y es como de, bueno, es que yo haría todo lo que sea por mi hijo, Ujú. cambiar tal vez por el Sí. bienestar de su hijo, y es ahí donde Sí, la se frase que a mí me descuadran. mencionan muchísimo, ahorita nada más Ajá. señalando con esto que me estás mencionando, la frase que a mí me dicen es, yo moriría por mi hijo, yo moriría por mi hijo. ¿Estás dispuesto a cambiar por tu hijo? Y es ahí donde, pues sí, ¿verdad? Lo mismo pasa con la pareja. Yo mataría o moriría por mi pareja. ¿Estás dispuesto a cambiar por tu pareja? Y entonces en terapia sucede más o menos lo mismo. Yo estoy dispuesto a hacer un montón de cosas para mejorar y estoy dispuesto a abordar un montón de personas en mi actualidad para mejorar en terapia y en mi proceso. ¿Y por qué no tocar la infancia? ¿Por qué no tocar justamente ese núcleo de vínculo con el mundo? Y es bien interesante porque la siguiente analogía es con la programación. Es es como programar ahora sí que valga la redundancia, un programa en internet o en las aplicaciones o la programación en una página web. Si yo la programación inicial la hago incorrecta, el resto Va va a a ser ser una incorrecto. joda. Y entonces, lo que hacen los programadores justamente para resolver este tipo de problemas es empezar a encontrar en el código El cuál error. fue el error y entonces empezar a recodificar, a modificar ese código. Es exactamente lo que hacemos en terapia. Es revisamos ese código donde está el error y empezamos a modificar el código. Es decir, la forma en la que te vinculas con la familia, con los padres, con la pareja, con el mundo. Así es. Es complejo en ese sentido. Y bueno, y esto En, como, perdón. perdón, nada más, es que ahorita me acordé de esto. En palabras de Rafiki, Claro. el pasado puede doler, pero a como yo lo veo, tienes dos opciones, huir de él o aprender de él. Entonces es complejo, porque aprender de él significa dejar de ser rígidos, significa dejar de sostener creencias que no me están funcionando. Y entonces es complejo, porque la gente incluso muchas veces me dice, pero es que es lo que he hecho toda mi vida. Sí, pero ¿no crees que ese es exactamente el problema? Que como Exacto. lo has hecho toda la vida, crees que esa es la solución. Y es donde nos estamos dando cuenta de que no, Ahí de que está. tenemos que modificar la forma en la que nos vinculamos con el mundo. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que hablar muchas veces de temas de la infancia, porque tenemos que aprender a resolver la forma en la que estás vinculándote y apegándote con la gente y con el mundo, de hecho. Y ojo ahí, y también para recapitular un poco, lo tenemos que hacer con mucho amor y con mucho Ujú. cuidado, con mucho tacto. Si la persona no quiere, ok, va, se respeta, sin embargo, poquito a poquito y muy sutilmente va a llegar un punto en donde es necesario y donde ahí tarde o temprano tu terapeuta te va a empezar a confrontar con esto, pero recuerda, un buen terapeuta te va a acompañar en este proceso y en esta incomodidad para que puedas ir contactando sanamente con estas emociones y justamente no lograr el efecto contrario que Ujú. resulte más aversivo para ti y que resulte todo peor aún, todavía más traumático. Exactamente. Y es donde nosotros tenemos que ir comprendiendo algo. Y eso se trabaja, por ejemplo, cuando se hace exposición al trauma. Es una parte de la terapia donde ya podemos trabajar a lo mejor situaciones traumáticas que han existido en algún momento. Em, Cuando yo trabajo exposición, sé que voy a remover emociones desagradables, pero lo importante es entender algo y es ese recuerdo y eso que te ocurrió ya no está pasando, ya no estás en peligro y ya no te tiene que lastimar. Justo. Entonces, lo que está ocurriendo es que es el recuerdo y eso es doloroso. Entonces, es complejo porque lo primero, y es ahí donde trabajamos, yo le llamo antinaturalmente en la terapia, Justo.
porque lo más natural hacer al dolor y al sufrimiento es huir y escapar de él. Ujú. Entonces, en terapia hacemos algo antinatural, que es aprender a desensibilizarnos ante el dolor y ante el sufrimiento. No sé, cuando se trabaja trauma, por ejemplo, y platican las experiencias traumáticas, las personas, por ejemplo, la postura muchas veces es se enconchan, se hacen Ujú. chiquitos, se protegen, agarran El el peluchito. cojín y entonces se protegen con él, incluso viene el recuerdo y entonces cierran los ojos. Todas esas son estrategias de evitación. Son quiero evitar este malestar y quiero protegerme. Entonces muchas veces se tiene que hacer desde vamos abriendo los ojos, vamos respirando, vamos a poner una postura como normal, Relajada. firme, ¿cómo le dijiste, perdón? Relajada. Relajada exactamente, porque no nos está dañando algo. Y es modificar la forma en la que el cerebro se comporta y la mente se comporta con el trauma. Y esto es la forma en la que la mente se vincula con la infancia. ¿Sabes a qué se me vino a la mente? Te vas a Ujú, reír. Bueno, si no lo sabías, tenemos una perrita. ujú. Ya por ahí ha salido en varios de los videos y ya hemos incluso hablado de ella, pero eso sí, una perrita traumada. Exacto. Me quedo pensando, porque ahorita que lo mencionabas, es como, ¿qué vivió ella? Obviamente no sabemos a detalle. Si ¿Qué nosotros vivió? la adoptamos a los 7 meses, te juro. Ajá. ¿Qué vivió ella que resulta tan traumático que luego hasta la fecha, ante Ujú, ciertos estímulos, ante ciertas situaciones, híjole, ves claro. esta postura, esta mirada de miedo, incluso si la tocas, se siente su corazoncito todo Sí. alterado, pero es ahí y lo más frustrante para nosotros, porque es como de, güey, ya no estás en peligro, te juro que ya no, solo quiero darte amor, pero ella no lo sabe. Y todo el mundo, siempre digo, la gente cree que yo la sigo violentando, yo creo, porque con esa cara que pone, Ay, cualquiera diría que la sí, sigo violentando. pero no, todo lo Pero contrario. es justamente cómo se ha vinculado con el mundo. A lo mejor en este caso, sobre todo, hemos visualizado que con hombres y sobre todo el tono de voz y Justo. ciertas posturas le provocan un poco más de sensación de miedo y de ese se agacha. Entonces es cómo se ha vinculado con ciertos estímulos. Entonces, por eso tenemos que revisar ese tipo de Y vamos asociaciones. lento, muy lento, Exactamente, pero va exactamente. mejor. Sí. Entonces, cerrando con esto y sobre todo dando un poco de resumen el día de hoy, recuerden que cuando lleguen a ir a terapia, su terapeuta número uno tiene que ser bastante validante a la hora de hablar sobre estos temas de la infancia. Ojo, validante y compasivo, no pobreteando. Y eso es Sí, importante, porque muchas veces lo que me ha tocado escuchar es que, ay, sí, me dijeron que pobrecito de mí por todo lo que he sufrido y demás. Aguas, porque si yo empiezo a pobretear gente a diestra y siniestra, voy a pobretear literalmente a todo mundo, porque exacto. todos hemos vivido algo traumático y algo difícil. Entonces, lo importante no es pobretear, es aprender a ser compasivos y validantes ante el dolor que hemos llegado a vivir. Entonces, eso va a ser un terapeuta número uno. Número dos, el terapeuta inclusive nos va a ayudar a explicar estos procesos de la infancia y por qué es importante hablar de ellos. Y Exacto. también en ese sentido, en algún punto, lo que va a hacer el terapeuta es no forzarte a hablar sobre esto, sino explicarte qué es lo que quiere evaluar, qué es lo que quiere identificar y que por qué es importante hablar de la infancia en estos casos. Así es. Y bueno, nos encantaría escucharte. ¿Qué te pareció este podcast? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Igual que nos empiecen a dejar sus comentarios, sus preguntas. De hecho, tenemos una ahí Una del pendiente. podcast anterior justamente, que la verdad es Sí. que en ese sentido queremos empezar a crear una sección al final de los podcasts para empezar a resolver algunas dudas. Entonces, nos encantaría que nos empezaras a dejar tus dudas en la cajita de comentarios en YouTube. Incluso que nos empezaras a mandar en cualquiera de nuestras redes sociales, que nos empieces a mandar las dudas. Nosotros empezamos a contestarla justamente y podemos incluso crear alguna sección ahí. Estaría Sí, buenísimo. para rápido y para que no, para poder empezar justo con esta sección, Sí. Miguel González nos preguntaba, ¿qué tan factible y saludable es seguir con una relación después de una infidelidad? Por si no lo vieron también el episodio pasado, aquí les vamos a dejar para que lleguen al episodio de infidelidad y de qué implica la infidelidad, ojo, porque viene de ahí. Justo. Para rápido, Miguel, ahí sí yo te diría, es factible siempre y cuando no regreses a la misma relación. Esto siempre se los digo a mis pacientes. Puedes regresar
regresar con el ex, aún con este tipo de circunstancias, siempre y cuando hagan los cambios necesarios para no para no regresar a la misma relación que acabó en esta situación. Claro, eso por un lado, y también en ese sentido hay que empezar a revisar límites personales. Hay Claro. personas para las cuales justamente el límite es la infidelidad. ¿Por qué? Porque significa traición, porque significa que me puedes volver a lastimar y porque todo el tiempo voy a estar con como con ese bichito, con ese insectito ahí en la cabeza de me puede volver a pasar esto. Regresamos al podcast, tiene que ver con las formas en las que yo me he vinculado y me he apegado al mundo, y eso significa que existe una amenaza y lo voy a pensar constantemente. Entonces, si veo que eso me ocurre a mí Híjole, y que no. todo el tiempo voy a estar pendiente de eso, probablemente no sea tan buena idea. Ahora, Ujú. si me siento con la disposición de poderlo trabajar, podría ser viable. Realmente conozco relaciones en las Sí, cuales la infidelidad ha provocado el término de la relación, y conozco relaciones donde se ha fortalecido incluso posterior a la infidelidad. Se llevan mucho mejor y las cosas están mucho sí mejor. se puede. Entonces, sí es posible. O sea, cualquiera de las dos es posible, pero tiene que ver con elementos propios. ¿Qué tanto yo, como persona afectada por la infidelidad, estoy dispuesto a perdonar? Ojo, no olvidar, perdonar, en este caso, la infidelidad. Y segundo, ¿qué tanto la parte que pues fue infiel, entonces puede transformar y resolver esta dinámica y este vínculo que hay con la relación? Y sobre todo empezar a mostrar y demostrar Justo. que hay confianza y que no se vuelve a llevar a cabo. Entonces, eso es importante en este caso. Y bueno, ahí sí, para cerrar, sí, sí es factible, siempre y cuando los dos lo trabajen. Exactamente. Y Muy pues bien, ahora sí que terapia, terapia. literal. Entonces, Ujú. te agradecemos también por habernos enviado este comentario, esta pregunta. Recuerda dejárnoslo en la cajita de comentarios. Los estamos leyendo y sobre todo podemos crear esta nueva sección. Recuerda también que si nos estás escuchando en Spotify, recuerda enviarle este episodio de podcast a alguna otra persona Alguien que que lo necesite. consideres que lo necesite exactamente. Y recuerda darle like, tocar la campanita y suscribirte para que sigamos nosotros haciendo estos videos. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo estuvo. Mónica Cano, Y recuerda que nosotros somos tus aliados en en el el camino camino a a la la claridad. claridad.